Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Se está poniendo la sala como un poco más caliente de nuevo, ¿verdad? Antes estaba fría, así, rico, ya como que está cambiando. Mi nombre es Sheila Rico. Como ya mencionaron, vengo de Panamá. Les quiero hablar el día de hoy sobre la detección detectando y previniendo intrusiones con un IPS. Ok, un poquito sobre mí. Soy de la licenciatura en desarrollo de software, que es prácticamente programación. Estoy certificada en Cybersecurity Nexus de ISACA, en Testing Foundation Level de ISTQB. Trabajo pues como líder de pruebas de software en el sector bancario, que viene a ser lo mismo pues que testing, que creo que es como más lo conocen acá, ¿no? Entonces allí empiezo desde testear hasta liderar y coordinar diferentes pruebas, ya sea de migración, de performance, seguridad y demás. Entonces vemos como que un poquito de todo. Anteriormente estaba como Security Researcher, o más que todo ayudante en investigación de seguridad en un centro de investigación de mi Universidad Tecnológica de Panamá, pues donde digamos que inicié con todo el tema de los IPS, los IDS y todo lo demás, ¿no? Y después de eso pues ya empecé yo a investigar porque es un área que me gusta bastante, investigar, practicar y demás, y seguí pues publicando artículos, blogueando en diferentes, digamos que sitios, y pues voy a hablarles un poco de este tema, ¿no? Un poco de contenido que vamos a ver es tanto las generalidades, clasificaciones, arquitectura, implementación, componentes, la gestión de alerta, un par de demos, el ahora que sigue, es decir, ya cuando tenemos, digamos, con una infraestructura montada con un IDS o IPS que debemos hacer, y algunas consideraciones y experiencias que pues, he tenido con algunas herramientas. Los sistemas de detección de intrusos, más que todo, se basan en detectar diversas amenazas y hacen lo que es un logueo, digamos que os registran esa detección, esa alerta, en un archivo local, o hacen lo que es la alerta como tal, ya sea mediante consola, mediante email o demás, ¿no? Digamos que fueron los primeros sistemas que aparecieron. Y de allí evolucionaron a lo que es los IPS, o prácticamente los IPS se van a centrar en prevenir, no solamente van, digamos, que a mirar lo que está pasando y alertar, sino que van a tomar acciones para prevenir estas amenazas, y es donde surge entonces el concepto de IPS. Ya hoy en día lo que vemos en el mercado generalmente son soluciones que son tanto IDS como IPS. Bueno, ahí más o menos se puede ver la imagen y como les comentaba, el IDS va a ver, bueno, pasó una amenaza, se saltó el firewall, sí, voy a dejar una alerta, voy a loguear o demás, pero no voy a tomar acciones, y ahí viene entonces el IPS donde dice, no, alto, tú no pasas de aquí. Entonces digamos que es una forma gráfica de ver cuáles son las acciones. Si nos vamos ya más a nivel de una infraestructura, tenemos, digamos que nuestra red LAN, tenemos el switch en el que está posicionado el IDS, tenemos el firewall y tenemos pues la red externa. En la red externa hay un atacante que está intentando ingresar, el IDS lo va a ver, va a alertar a una estación de monitoreo, pero igual la amenaza pasa a la red corporativa. Acá en el caso de la prevención, lo que vamos a tener es lo mismo, el atacante pasa a la red del firewall, pero tiene entonces instalado un IDS e IPS que va a hacer entonces, o digamos que a prevenir que pase de allí hacia la red corporativa o la red MILAN, pues. Digamos que tenemos diversas clasificaciones de estos sistemas. Pueden estar clasificados en base al entorno en el que se implementan, por ejemplo, basados en hosts locales, es decir, en mi máquina yo lo instalo y él lo que va a hacer es pues va a monitorear y a analizar mi equipo como tal. Otra clasificación, que es la que se ve más en los mercados también, bueno, ambas se ven bastante, es la de, digamos que instalado en una red. Es decir, tengo mi red local, entonces va a monitorear en base a los equipos que yo tenga en esa red. Esto, digamos que es extendiendo un poco más las clasificaciones que hay. Tenemos las clasificaciones en base a las redes wireless, en base a virtualización, basados en cloud y los que ya mencioné anteriormente.
¿Por qué? Pues porque digamos que implementar un sistema en un host o en una red es muy diferente a implementarlo en un sistema virtualizado, tomando en cuenta otros componentes, el hipervisor y demás. Lo mismo cuando nos movemos a un entorno cloud, hay que tener, digamos, otras consideraciones, ¿no? De la nube que estamos utilizando, pública o privada, dónde lo vamos a posicionar, entonces hay, digamos, que características especiales en donde están esas clasificaciones. Y lo mismo con el tema de las redes wireless. Otra clasificación que se ve bastante según el mecanismo de detección que utilizan. Están los basados en reglas, que podemos compararlo, digamos que con el funcionamiento de un antivirus, es decir, tengo una base de firmas sobre las que yo voy a, digamos que analizar cada uno de los paquetes, y si cumple con alguna de esas reglas, pues voy a generar la acción que yo le diga, ya sea detectar, alertar, o detectar y prevenir, demás, ¿no? El basado en anomalías o comportamientos es el que se basa en el aprendizaje. Es decir, yo lo instalo, por decir algo, en mi equipo y él va a empezar a estudiar el comportamiento. Yo me levanto todos los días, a las 8 de la mañana ingreso al equipo, entro a YouTube, a Facebook y demás. Digamos que él va a ir aprendiendo de cuál es el comportamiento normal, ¿no? Para ese dispositivo, y en base a eso, cuando sucede un comportamiento extraño, por ejemplo, me conecto a las 2 de la mañana y hago una petición a un servidor, él va a decir, oye, pero estas no son horas, no son las horas en las que tú te conectas, y por qué estás haciendo esa petición a ese servidor, esto es algo extraño, y lo va, digamos que a tomar como una alerta, ¿no? De una amenaza. Tenemos también el híbrido. El híbrido va a combinar ambas cosas, ¿no? Tanto la detección en base a reglas como la detección en base a anomalías. Bueno, no sé si algunos de ustedes han implementado un IDS o IPS aquí. ¿Nadie? ¿Conocían el concepto? ¿Sí? Ah, bueno, excelente. Pero posiblemente si alguien lo implementó, digamos de la forma así manual, no sé qué, puede que en estos momentos esté como que, ok, ¿en qué me he metido? ¿No? Ustedes quizás con los que le he comentado, puede que si no están muy familiarizados dirán, bueno, ¿y esto qué es? Y demás, ¿no? Entonces, pasemos a ver un poquito más lo que es la arquitectura. Digamos que yo puedo tener posicionado mis IDS y IPS, que van a ser estos sensores que están acá. Pueden ser N cantidad de sensores que yo tenga posicionados. Esos sensores pueden estar dentro de un host como tal, digamos ahí todos esos son hosts, o digamos que detrás de cada uno de esos hay toda una red LAN que yo estoy protegiendo, entonces cada sensor va a estar asociado a una red LAN, ¿no? Todos ellos van a generar archivos en formato binario, Unifier 2, y digamos que podemos tener otras herramientas que nos ayuden con la conversión y la transformación de los datos, como es Banjar 2. Esa conversión, esa transformación, también la podemos almacenar en una base de datos o la podemos almacenar, qué sé yo, en un equipo localmente, donde queramos, ¿no? Y digamos que vamos a tener un cliente de administración instalado, qué sé yo, en un cubículo demás, donde va a estar ya el personal de seguridad, pues digamos que viendo todas las alertas y demás, va a consumir de lo que esté en esa base de datos. ¿Qué formas tenemos de implementar un IDS o IPS? Tenemos la forma manual, que si algunos pues ya digamos que lo han realizado o van a realizarlo, la forma manual es bastante complicada, es bastante larga, bastante ensayo y error, hay que hacer muchas modificaciones, con muchas librerías, y si uno no tiene, digamos que el contexto o el conocimiento de qué está modificando, qué está haciendo en ese momento, pues digamos que la cosa también se complica, ¿no? Entonces digamos que es como ensayo y error, modifiqué esto no era, vuelvo para atrás, eso y demás, ¿no? Tenemos entonces una ayuda que es un script llamado Snorter, que lo que va a hacer es la instalación de diversos aplicativos. Entre ellos, Snort, que es un IDS o IPS, porque digamos que Snorter fue justamente creado para instalar Snort, pero tenemos en el mercado, pues hay muchos otros IDS o IPS que uno puede utilizar y demás, ¿no? Yo he implementado más que todo Snort, por eso digamos que con todo el proceso que ya había hecho manual y que es más complicado, me puse a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué hay? Y entonces me encontré con Snorter. Él lo que va a hacer es a instalar el Snort como tal, el Pulled Pork, que te va a ayudar más que todo con la gestión de las reglas,
Por ejemplo, que las reglas del IDESO IPS vengan y se actualicen automáticamente, cada 2 horas, cada 3 horas. Con eso yo también puedo decir, bueno, tengo alguna categoría de una regla, por ejemplo, para protocolos de DDoS que no me interesa ahorita mismo, entonces no instalo ningún conjunto de esas reglas, y digamos que con Bulletport yo puedo decir, bueno, voy a instalar estas no, para el entorno no las voy a necesitar, por decir algo. Banjar 2, que va a ayudar con lo que es la conversión, ¿no?, del archivo, los diferentes formatos, y te los va a llevar a diferentes salidas que pueden ser base de datos MySQL, Oracle, demás, o un repositorio local que uno le quiera decir que lo va a hacer. Entonces va a leer ese archivito de Snort y va a llevar esas alertas a donde uno le indique. Y tenemos el WebSnort. WebSnort, digamos que es una interfaz gráfica, es bastante sencilla, pero cumple con su funcionamiento, que es ver las alertas, digamos que ya no a nivel de consola, sino a nivel de gráfico, ¿no? Un poquito más bonito y demás. Entonces, ¿qué es Snort? Que ya prácticamente se los adelanté. Es un software de prevención de intrusos, es open source, es, digamos que, de los pioneros, el primero en aparecer, ya tiene muchísimos años, mucha trayectoria, una comunidad súper grandísima en la que se apoya y se basa, y es, digamos, que el estándar para todos los demás IDESO IPS que han surgido a partir de eso. Bueno, sí, que va a ser capaz de analizar tráfico, análisis y logueo de paquetes. Snort está compuesto como tal, como ya les comentaba, por las reglas, es basado en reglas, por las listas blancas y listas negras, que vienen a ser un conjunto de archivos que dice, bueno, estas IPs son consideradas maliciosamente. Esto es alimentándose de una base de datos de información que se actualiza cada cierto tiempo, y le dice, bueno, estas IPs son consideradas maliciosas y estas son, digamos que, buenas, ¿no? Y los preprocesadores, que digamos que son un conjunto de plugins que ayudan a Snort, digamos que a preparar el paquete antes de pasar al motor de detección, que es donde hace todo el análisis con las reglas y todo lo demás. Porque, por ejemplo, podemos tener paquetes que estén fragmentados, entonces tenemos preprocesadores que ayudan con esa, digamos que, conversión o reordenamiento, ¿no?, de los paquetes, digamos que preparándolos para el motor de detección. Es decir, hay muchas técnicas de evasión de IDS que utilizan esta técnica de enviar paquetes fragmentados para pasarlos por altos, y si ese IDS IPS no está o no tiene la capacidad de hacer esta desfragmentación, pues no lo va a, digamos, canalizar y a detectar a tiempo, ¿no? Entonces, un conjunto de procesadores, de string y demás, son varios que ayudan y preparan al paquete para que pueda ser correctamente detectado con el motor de detección. Las características, pues se encarga de analizar protocolos, de abordamiento de buffer, escaneos de puertos sigilosos, ataque de DOS, y los 3 usos primarios, que es como packet logger, sniffer, o un sistema de detección y prevención de intrusos basado en red, que es NIDPS. Bulletport, como ya les comentaba también, se encarga de actualizar las reglas para el IPS. Y aquí quería aprovechar y ponerle un formato de una regla, digamos que es sencilla, que es la que tenemos aquí, donde el primer campo va a estar basado en la acción que vamos a realizar, que puede ser alertar, que puede ser loguear directamente sin alertar, que puede ser reject, que es para rechazar el paquete, y otras, ¿no? Entonces aquí va a ser la acción que vamos a tomar, el protocolo en el que vamos a analizar, la digamos, dirección de origen, el puerto de origen, que en este caso en IENI pues vamos a tener un montón de alertas locas de todos lados, y no es la idea, pero aquí entonces podemos señalar, y le decimos con este que está aquí, esta flechita, la dirección. Ahí le estamos diciendo qué es lo que venga de esta red, de esta IP, de este puerto, hacia esta red o esta dirección IP, que en este caso sería, o tendríamos nuestra red externa hacia nuestra red interna. Y ahí podemos jugar también con la dirección, puede ser de externo hacia interno, o de la red interna hacia afuera, para ver quiénes se están conectando, a qué dispositivos están accediendo, a qué servidores y demás, o bidireccional, que es el flujo del tráfico, ¿no? Entonces, después vamos a tener el puerto, ¿no? IP y puerto de destino,
el mensaje, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, que es lo que nos va a decir la alerta. Encontré o detecté un paquete o una transmisión TCP o demás, ¿no? Entonces nosotros elegimos qué mensaje configurarle para que nos alerte de esas amenazas. Tenemos el SID, que es, digamos, que el identificador de las reglas que se utilizan para estos IDS y IPS. Aquí cuando nosotros llegamos a personalizar las reglas, que podemos hacerlo, podemos escribir nuestras propias reglas según nuestro entorno, debemos tener cuidado con lo que es el SID que manejan, porque Snort, por ejemplo, maneja del 1000 en adelante para sus reglas, y nosotros deberíamos usar entonces otra combinación de SID para que cuando hagamos una actualización de reglas, por ejemplo con PullExport, no le caigan encima lo que ya tenemos configurado. Entonces esas son a la final las opciones de las reglas. Vamos a ver después un poquito cómo se puede extender esto, según el payload que vayamos a analizar y todo lo demás, ¿no? Entonces digamos que es una estructura básica. Vanguard 2, pues ya les comenté el funcionamiento. Y tenemos lo que es la gestión de las alertas. Podemos gestionarlas en este caso con WebSnort. WebSnort es sencillo, es escrito en PHP, y lo que yo voy a hacer es, bueno, tengo un pequeño archivo que me generó WebSnort con todas las alertas, yo lo voy a cargar allí, no lo configuro, lo cargo, y entonces aquí voy el resultado, digamos que de forma gráfica, me dice dónde está, el tiempo de procesamiento, la duración, el estatus y las características como tal de lo que detectó. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Otro que está es Snortby. Digamos que es uno de mis favoritos, pero ya no lo he utilizado porque está sobre una plataforma, digamos que tiene un fallo de seguridad y tiene rato que no, pues como que no ha tenido ese apoyo y eso para la actualización y demás. Pero digamos que es mucho más visual, te permite ver otras características, te permite ver información del header, te permite ver el payload de esta forma, y tiene diferentes acciones y tiene todo un dashboard que te va a decir, bueno, de qué, digamos, qué severidad manejaban las alertas que recibiste, si eran bajas, medias, altas, te va a decir los 5 sensores más utilizados, te va a decir digamos que los usuarios que más han tenido actividad o más han ingresado al Snortby, los últimos eventos para que uno pueda ir haciendo, digamos que ya correlación y más análisis de la información como tal, ¿no? Entonces esto te ayuda bastante. Otro que también utilicé es SNES. SNES es, digamos que también un poco más sencillo, pero que también cumple con toda su funcionalidad. Y me gusta porque él tiene, de esta parte, podemos ver también toda la información de la alerta que se generó, el protocolo, la IP de origen, la secuencia, el payload, además. Y tenemos lo que es el log viewer para ver las acciones que estaban realizando los usuarios, si se puso alguien como administrador o no, si se le quitó un permiso. Y acá, por ejemplo, que hizo un reloaded o actualizó lo que es el archivo de IPs maliciosas, ¿no?, del malware domain. También aquí está, bueno, que fueron las IPs, digamos, que él obtuvo de ese reloaded, de esa carga, pues aquí las tiene también. Entonces, un poco de las funcionalidades que ofrece, pues, SNES. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas demos. El primero es la ejecución o cómo nosotros podemos ejecutar Snort. Es bastante sencillo. Ahí lo mando a ejecutar. Digamos que le digo la interfaz en la que va a monitorear. Si tengo un OEncode, que es un código que maneja Snort para ver, digamos, qué
que cada cierto tiempo va a hacer la actualización de reglas y demás, si está registrado o no, pues también lo puedo utilizar. Y ahí él empieza a hacer todo lo que es el escaneo de cómo está tu sistema, si tienes todas las librerías que necesitas NOR o no, de APU, no sé qué, y empieza a hacer él ya, digamos que toda la instalación. Y entonces ya cuando él llega a cierto punto, él te va a pedir hacer las configuraciones del archivo snort.com, que es como el main de Snort, donde yo le digo, bueno, cuál es mi red externa, cuál es mi red interna, qué puertos quiero monitorear, dónde están los archivos de reglas que quiero utilizar y demás. Entonces, toda esa información, digamos que él te la va pidiendo allí. Y ahí es pues donde uno tiene la interacción ya de hacer estos cambios, ¿no? Ahí te pregunta también, bueno, si quieres instalar Banjar 2, te crea la base de datos, si quieres utilizar la base de datos, de MySQL, el bullet port. Puedes hacer una prueba de Snort a ver si está ejecutándose bien. Y te instala pues el web Snort. Todo esto es lo que uno quiere instalar y lo que uno no quiere, pues no pasa nada. Okay. El segundo es la ejecución de algunos escaneos. Esto es para ver cuando ya yo tengo mi archivo de reglas puestas, para ver si Snort está funcionando bien, si me está generando las alertas, qué está pasando. Y pues allí yo puse simplemente a correr Snort en consola directamente y pues lo que es un escaneo acá con UDP, ya yo tengo por ahí unas reglas configuradas, ahí como que van a alertarnos, ahí está, escaneo TCP con ESMA y demás, que fue el mensajito que uno le pone, y ahí te va generando pues las alertas cuando se va ejecutando, te dice de qué IP de origen, a qué IP de destino va y todo lo demás. Entonces él está ahorita implementado allí a nivel de red. Y tenemos UDP, etcétera, etcétera. Entonces ahí él está, bueno, ya sabemos que está funcionando, está generando las alertas, está todo ok. Vamos con el tercero, que es pues visualizar las alertas que ya se generaron directamente con WebSnort. Entonces, aquí pues manda a ejecutar. Ahora sí. Entonces ahí estoy. Bueno, ahí tengo los logs que se generaron, ahí es donde los estoy almacenando a nivel local. Aquí me está faltando un archivo. Bueno, les quería mostrar Snorter y WebSnort. Bueno, lo que les iba a mostrar era esta interfaz de WebSnort. Cómo cargábamos un archivo que tenemos de tipo
lo que genera Snort con las alertas, cómo lo cargábamos haciendo el submit y veíamos entonces pues esta parte. Como ya les comentaba, lo que va a arrojar es el resultado de ese archivo cargado, te va a decir el archivo que está leyendo, te va a dar otros temas como, digamos que el size, el proceso install, la duración, estatus, bueno, el dulce que uno está utilizando, que puede ser el comunitario, puede ser otro, duración, y aquí te va a mostrar que era lo que quería visualizar, que visualizara mejor el tema de la hora en la que se ejecutó, el SID de la regla, prioridad, mensaje, el source, destination y el protocolo. Entonces digamos que es básicamente esto el tema de WebSnort o lo que podemos visualizar allí. Entonces avancemos. Aquí lo que tengo es el archivo, digamos, o categoría. Tengo diferentes categorías de reglas en base a diferentes protocolos, que es lo que se muestra allí. Allí estoy abriendo una de esas para ver cuál es la estructura de las reglas que contiene. O sea, una categoría de reglas va a contener un conjunto de n cantidad de reglas allí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta es la estructura. Como les comentaba ya, este es el formato, el mensaje que va a enviar en su momento. Tiene otros, digamos que otros parámetros como el tipo, la revisión, el payload, ¿ya? Podemos usar patrones regulares sobre ese payload para hacer las comparaciones y diferentes métodos, ¿no?, que podemos utilizar. Esto nos ayuda a que nosotros podemos hacer nuestras propias reglas personalizadas. Le podemos decir, bueno, quiero que ahorita mismo me compares con ciertas expresiones regulares, el payload que vas a recibir y demás. Entonces, digamos que se puede extender bastante, se puede hacer mucho más complejo, pero esto, o digamos que esta complejidad, lo que nos va a ayudar es a tener menos falsos positivos. Por ejemplo, reglas como las primeritas que les mostré, eso pues con cada escaneo, con cada cosita que se haga, pues nos va a generar un montón de alertas y que pues obviamente alguien que esté allí visualizando, haciendo el control, pues esto le va a generar demasiado ruido con cosas que quizás no son importantes, ¿no? Entonces, mientras más, digamos, que hagamos la configuración o más personalicemos las reglas, pues nos evitamos tantos falsos positivos y las hacemos más específicas también según nuestro entorno. Ok, bueno, después que hemos visto esto, utilizamos Snorkel o instalamos pues manualmente lo que es el IDS IPS, pues ¿qué podemos hacer? Como ya les comentaba, lo importante es personalizar las reglas, ver qué conjunto de categorías queremos usar según nuestro entorno. Si ese conjunto de reglas, digamos que me conviene, por ejemplo, estoy utilizando un conjunto de reglas de Linux y yo no estoy usando un ambiente Linux, entonces voy a tener, digamos que, reglas allí de más y que no son importantes, ¿no?, para el entorno que tengo. Entonces, más que todo, personalizar tanto las categorías que voy a usar y hacer reglas personalizadas o editarlas ya existentes según lo que necesite para mi entorno. Configurar las opciones de alerta y monitoreo. Quiero que me alerte por email, quiero que me alerte en la consola. Voy a estar todo el día frente a la consola viendo, a ver qué genera el SNOR, el IDS IPS, y de pronto no hay actividad y me quedo allí todo el día. Pues no, podemos configurar otros métodos de alerta, métodos de logueo, ¿ya?, y diferentes acciones. Y obviamente robustecer el sistema. Me refiero con robustecer a testearlo. Como les comenté antes, bueno, creo una regla así y veo si no lo está alertando como yo quiero, ¿no? Después de allí voy, digamos que avanzando más, utilizando otro conjunto de reglas, realizando ataques, realizando escaneo y viendo cómo Snort se comporta o cómo el IDS IPS se comporta para ver si está pues bien configurado. Esta es una imagen que
No tiene nada que ver con el tema, pero me gustó ponerla allí. Cuando el sistema hace que te cuestiones tu existencia. En fin, bueno, existe también otra herramienta llamada Pitbull. No este bonito Pitbull, no. Este Pitbull. Este Pitbull es, digamos que un framework que ya tiene una base de 300 tests para los entornos de IDS y IPS, no solamente no, sino otros. Entonces, digamos que estoy iniciando o quiero usarlo porque, bueno, no quiero estar personalizando tanto las reglas y demás, y yo voy a usar un conjunto, ya tengo mis reglas allá, y voy a usar o hacer estos tests, estos ataques a campo directamente con Pitbull para ver si Snort o el IDS está bien configurado, está alertando, está monitoreando y demás. Y si veo que está pasando un ataque y no lo está alertando algo, pues quiere decir que ahí tengo que tomar diferentes acciones, irme a personalizar las reglas, ver por qué no lo está alertando, ver el payload, las expresiones regulares y todo lo demás, ¿no? Entonces, otras consideraciones que podemos tener al implementar estos sistemas son si lo voy a implementar en software o en hardware, ¿no? ¿Qué entorno? Si lo quiero a nivel de red, si lo quiero a nivel de host, qué mecanismo de detección voy a utilizar, si voy a usar un mecanismo basado en reglas, un híbrido o uno basado en aprendizaje, tomando en cuenta también las características de mi entorno, porque por ejemplo los que son basados en anomalías pues demandan obviamente muchísimos recursos que si en un momento no los tengo pues no me va a funcionar. Los basados en reglas también demandan bastantes recursos, ¿no? Dependiendo del sistema donde lo vayamos a instalar o la infraestructura como tal. Tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta la base de datos donde va a almacenar la información, si vamos a sobreescribir los archivos, si lo almacenamos localmente, pues también eso va a generar, digamos que un peso, ¿no? Digamos que en la ruta como tal. ¿Qué objetivos queremos proteger? Bueno, yo quiero proteger toda una red, quiero proteger un conjunto de redes, quiero proteger un equipo solamente, o tener pues una combinación de ambos. Por ejemplo, tengo la combinación de que estoy implementando un IDS en mi infraestructura de red para lo que es la red externa en mi red interna, y dentro de mi red interna tengo en cada dispositivo o host implementado entonces un IDS basado en forno localmente. Por cualquier cosa que suceda o ataques, digamos, a nivel interno de la misma red, pues también puedo monitorearlo, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar los logs? Que es, como ya les comentaba, el tema del espacio, si van en base de datos o no, la dirección del tráfico, de interno a externo, bidireccional. Ya les comenté lo de los recursos y procesos, los tipos de reglas también, dependiendo de lo que yo voy a proteger, entonces hago esa personalización. ¿Dónde voy a monitorear las alertas? Si quiero usar un vector para hacer ese monitoreo o no, todo depende. Y tener en cuenta que estos sistemas no analizan tráfico cifrado. Entonces también en ese punto me convendría a mí tenerlo implementado a nivel de red, a nivel de host, cuando llegue y se descifre ese tráfico, pues analizarlo con un host IDS. Es lo mismo con grandes volúmenes de tráfico, redes que son, digamos, tienen diversos picos de mucha concurrencia de este tráfico. Puede que el IDS-IPS diga, yo no puedo con tanto, y se salte algunos paquetes. Entonces esos paquetes puede que de casualidad ahí va un ataque y bueno, ya quedó, ¿no? Entonces son, digamos que cuestiones que debemos tener en cuenta, ¿no? Experiencias con las herramientas. Pues ya les comentaba también un poquito que la instalación de Snort pues puede ser algo complicada o difícil al principio, todo lo que es la personalización de las reglas también. El tema de las librerías, la compatibilidad y demás, pues también es un factor que influye allí bastante. Y por ejemplo, con la implementación de Snorter también, dependiendo de la versión que estés utilizando, las librerías o demás, te generan algunas incompatibilidades. Lo mismo con las rutas a los que apuntan, digamos que los archivos. Por ejemplo, si tengo mi archivo de reglas en una ruta, él puede que por defecto traiga otra, porque Snorter está más que todo desarrollado para utilizarse en entornos de Debian, de Kali, Raspbian.
Y esto, por ejemplo, aquí la implementación fue en OpenSUSE, entonces digamos que es un poco más complicado. Entonces hay que meterse ahí también a ver o analizar qué hace el script, en dónde está apuntando, qué librerías está intentando descargar y cómo puedo solventar digamos que esos errores que me generen, ¿no? Lo mismo con los gestores de alerta, también ver sobre qué plataformas está montado, ver si quiero, digamos, algo sencillo para visualizarlo como WebSnort o quiero otro gestor diferente que ya, digamos, que haga un poquito más de correlación entre la información que está recibiendo, pues vamos analizando y implementando en base a eso. Y bueno, aquí les dejo la lista de recursos utilizados, ¿no? Para los que les interese. Están tomando fotitos. Y bueno, igual creo que va a estar disponible la presentación, ¿no? Ah, bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias por la atención.